Bendiciones tengan todos. Una vez más, vuestro pastor Jaime Aquino, compartiendo con ustedes la segunda parte de nuestro estudio, el misterio de Dios revelado a través de la iglesia. Vaya, yo espero que usted haya forjado un fundamento de principios en cuanto a la intención que llevo consigo con este estudio en la primera parte. Y quiero entrar en calor de inmediato porque queremos compartir palabras de vida para usted. Le pido, y sí, algo que me interesa que usted guarde bien en su revelación, que el background que le estoy poniendo es el background de un espacio, factor espacio, universo. Y yo quiero que usted contemple ese background como la eternidad, porque estoy compartiendo con ustedes la revelación de la eternidad pasada, tiempo presente, el tiempo del hombre, y la eternidad posterior que compartiremos con el Señor Jesucristo, y abundo más en ello posteriormente. Pero ahora quiero revelarles ciertos personajes que estamos descubriendo o conocemos en breve, pero enfatizar en ello porque es el fundamento de nuestra doctrina, de la que le estamos trayendo a conocer, y sucesos que nos van a revelar prácticamente lo que aconteció en la eternidad pasada, que compete con nosotros para la eternidad posterior. Vaya, qué bueno. Vamos a entrar en calor, y yo quiero presentarle en esta ocasión a Jehová, el eterno Dios, del que usted tal vez no conoce o tal vez entienda, pero quiero enfatizar más en ello. Isaías nos hace una pregunta: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Algo que el mundo no comprende, por eso busca imágenes, ídolos y dioses que no son, para rendirle tributo, adoración y servicio y sumisión. Pero nosotros conocemos a nuestro Dios eterno, y ese Dios eterno se revela a nosotros. Y la revelación, vaya, viene de una manera tal que Él quiere que comprendamos que Él es el que es. Cuando Moisés llega a liberar al pueblo de Israel del cautiverio, que por primera vez se da a comprender, a conocer ante su pueblo y lo suyo, no como aquel Dios ajeno del que no podían ni siquiera mencionar su nombre, pero Dios tiene la intención de que se dé a comprender verdaderamente. Él se identifica al pueblo, como usted lo ve ahí, como yo soy el que soy. Yo digo el gran yo soy, soberano Dios todopoderoso. Mire, yo soy lo que soy es porque implica con ello la revelación que comprendemos al paso de que Dios es espíritu y su esencia y naturaleza es amor. Óigame, pero aquí se representa a Él como el Dios que no cambia, el Dios que es. Santiago ya dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Pues entendamos pues que cuando usted da a conocer la esencia de Dios, usted tiene que entender que Él es el que es. No la naturaleza, no el universo, no lo que existe. Porque lo que es nuestro mundo conocido como materia cambia, no dura, se destruye, es transitoria. Pero la esencia del Dios Todopoderoso es eternamente y para siempre. Y ahí vemos su identidad. Conózcalo como que Él es, el que no cambia. Vamos a seguir con ello. Digo más. El eterno Dios se revela a nosotros en Isaías 57. Dice: porque así dijo el alto, sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad. Ese es Jehová Dios, el sublime, soberano, todopoderoso. Inalcanzable ante los ojos de los hombres el conocimiento de la humanidad. Por ello Dios se revela ahora y se da a comprender como que Él es santo, muy santo, sublime. Pero aquí hay una revelación hermosa, que aquel que habita en la santidad también se ha identificado para con nosotros en su revelación, en su voluntad y propósito para con el ser humano. Dice: no tan solo en la altura, en la santidad, en la grandeza de su nombre, sino que también Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados.
Por eso usted ha visto la manifestación de Jesucristo. Aquí está prácticamente el profeta Isaías revelando a Dios, al pueblo. Pero Jesucristo se revela a nosotros de forma tal que Dios habita con el humilde, el que es manso de espíritu. Y vamos a comprender por qué ese vínculo y esa relación. O sea, que Dios mira de lejos al altivo, pero ve de cerca al humilde. Y esa es la revelación que nos quiere dar a conocer Dios dentro de esta grandeza de que entendemos que firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Me gustó algo de lo que leímos anterior y déjeme darle un poquito para atrás. Dice, el que habita la eternidad. Fíjense que no dice que habita en la eternidad, a mí me chocó eso, sino que habita la eternidad, porque la eternidad está en Él. O sea, la habitación de Jehová no es la eternidad, sino que la eternidad es la habitación de Jehová, por cuanto Él es el que es. Pero mire, firme es tu trono desde entonces, declaró el salmista, tú eres eternamente. Eso es un fundamento, eso es firmeza, eso es como asentando la palabra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Mire cómo el Espíritu identifica la esencia de Jesucristo con el Padre. Vamos a hablar de eso posteriormente y vamos a descubrir, pero observe, el que es, el que era y el que ha de venir. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Dígalo conmigo y glorifique al Dios eterno, porque sabemos que Él se ha revelado a nosotros como el Dios de la eternidad pasada, el Dios de la eternidad posterior y su vínculo con nosotros. Pero mire, ese vínculo se establece a través de Jesucristo. Vamos a hablar en este momento y abundar en este tema de que Jesucristo es en el Padre, lo que comprendemos como la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son uno, manifestados, y uno de nuestros fundamentos doctrinales está aquí. Dice Juan, la revelación y el conocimiento que Dios nos dio, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios, era en el principio con Dios. Mire que lo hemos predicado muchas veces, pero aquí crea un fundamento de que Jesucristo es en el Padre. Y dice, todas las cosas por Él, o sea, por ese verbo, por ese Cristo, fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, que en Él subsisten todas las cosas. Y seguimos abundando en ello. Dice, y aquel verbo, del verbo que te hablé primero, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué bonita manifestación de Jesucristo el Señor, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, que habitó entre nosotros con el humilde, con el quebrantado. Sigo por ahí. Dice, Pablo nos habla a la iglesia de Colosenses, a usted y a mí, en otras palabras, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Está hablando de Jesucristo, que es en esencia con el Padre, porque en Él, o sea, en Cristo el Señor, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cuando estamos hablando de dominio, de principado y de potestades, estamos hablando ahí de la creación de Dios en su grandeza y poder, de los seres angelicales, los seres, los ángeles mismos y esos principados y potestades que yacen con ellos. Vamos a hablar posteriormente de esa creación hermosa que fue creada por Dios con un fin y un propósito. Yo quiero que usted entienda que cuando está haciendo un referido aquí, está hablando de los ángeles celestiales, los ángeles en lugares celestiales. Como está hablando de que en Él subsisten todas las cosas, estamos hablando, acuérdese, desde la eternidad pasada,
donde él implica que aún los ángeles creados con poder y gloria fueron creados por él y para él. O sea, que quede bien fundamentado que él es superior a toda creación angelical. Sí, porque esto es importante, porque posteriormente vamos a hablar de esa creación angelical, pero usted puede malinterpretar el punto de que cuando hablemos de la grandeza de ellos y resaltemos la figura de estos ángeles, usted no vaya a pensar en ningún momento que por ello estamos implicando superioridad sobre Cristo, el Señor. Y esto es bien delicado, hermano, porque en la manifestación de Jesucristo, mire esto, siendo Él creador de todo lo que existe, y hablo de la creación angelical, en hebreo designa que cuando Cristo se hizo hombre, se hizo poco menor que los ángeles, siendo Él el creador de ellos. En otras palabras, que hay un momento en el tiempo de la humanidad que Cristo se hace menor que los ángeles, siendo Él superior a ellos. Y esto es un misterio revelado que usted lo va a entender en esencia posteriormente, sí, cuando usted comprenda esto. Pero que se entienda que los ángeles mismos fueron creados por Él y para Él. Vamos a descubrir aquello más adelante. Esto para crear un poquito de como de qué querrá decir el pastor. Pues vamos a llegar ya mismo para allá. Pero vale la redundancia de lo que estamos implicando, que Jesucristo es en el Padre. Dice, y Él, vuelvo e implico, Jesucristo es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Cristo, en Él, subsisten. Ahora está hablando de Jesucristo el Señor, no se equivoque. Dice, ahora pues, mire cómo se identifica Cristo. Ahora pues, Padre, cuando estuvo con los discípulos, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esa gloria de la que está hablando y ese tiempo es de la eternidad pasada, antes de que el mundo fuese fundado. Antes de que Dios crease el mundo, ya Jesucristo era en el Padre. Pues hablamos de Jesucristo, el eterno Dios. Dice, es la relación. Mire, hermano, es que lo que pasa es que se nos hace incomprensible este misterio y lo hemos entendido por la revelación que a través de la iglesia nos es dada. Pero mire el conflicto, ¿Se acuerda cuando en Juan 14 allí Jesucristo se identifica con los discípulos y le dice, voy pues a preparar lugar para vosotros? Dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Muchos Felipes hay todavía. Déjenme decirle, este estudio lo traigo porque todavía hay muchos Felipes que no entienden. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice, tú muéstranos al Padre? Es que esto es difícil de manejar, hermano. Pero asimílelo. Dice más, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esta revelación que usted tiene en este momento es como que calar en la mente humana, la débil mente humana, la limitada mente humana, y darnos a comprender y a sentar en nuestro sentido que el Hijo Jesucristo es en esencia el Padre, el Todopoderoso. Cuando nos referimos a Jesucristo como nuestro Señor, también tenemos que entender que nos referimos al Padre. Y eso es un proceso que al paso del tiempo y nuestra relación con Él vamos a comprender. Dice, y sigue abundando en ello. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras manifiesta. Y es aquí donde rompe y explota nuestra mente, en que tenemos que asimilar, de alguna forma entender que Jesucristo es en el Padre, esa deidad. Mi hermano, me gustaría tener tiempo para hablar del estudio de la deidad y comprender esta doctrina y hacerla nuestra, porque cuando irrumpamos en las partes posteriores que vamos a estudiar, esto como que va a chocar
Y usted tiene que tener esto bien arraigado a usted y bien firme. Mire, la existencia de Jesucristo en el Padre es la eternidad, el Dios eterno. Y algo que lleva como vínculo y revelación a nosotros en este entonces, de la revelación de que el Hijo es en el Padre desde la eternidad pasada, venimos a ver, porque yo quiero darle un poquito para atrás para que usted vea que en la revelación, mire este punto, caemos ahora en la bendición, mire este punto, que yo se lo dije a usted, tal vez usted lo ha perdido el sentido, dice, porque así dijo el alto y sublime, ahí estábamos hablando de la esencia de Jehová, pero que es en el Hijo también, ¿no? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y en la santidad, pero también nos dice que Él se ha manifestado a nosotros y ha habitado con nosotros con el quebrantado, el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Déjeme decirle que el diseño de esta voluntad divina y esta revelación demuestra verdaderamente la esencia de nosotros los creyentes en el término de iglesia. Usted no puede pasar por alto que el cristiano tiene que tener dentro de sí estas virtudes, estas cualidades, esta naturaleza. Porque para eso vino Dios. Y Dios no habitó en los grandes, los poderosos, en los superiores. No, Él habitó en donde, en el humilde de espíritu. ¿Ah? Por eso es que dice la palabra que Él mira de lejos al altivo y está con el humilde de corazón. Por eso es que usted va a descubrir la revelación del Dios Todopoderoso, esencia de gloria eterno, manifestado a los hombres. Y esto es lo que lleva consigo la revelación de la iglesia en este misterio. Déjame ver si caigo donde estamos. Y ahí es que viene la bendición de Dios. Mire lo que es la bendición de Dios. ¿Está conmigo dónde? ¿Se acuerda dónde está conmigo? No pierda esta visión. Usted está ¿dónde? En la eternidad pasada. Y de la eternidad pasada hay un alcance a la eternidad posterior. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde y cuándo es esta bendición? Antes, la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo. Y si se dice que el mundo fue fundado desde millones de años atrás, que eso lo vamos a descubrir en el tiempo del hombre, millones y millones y millones atrás, ¿cuánto tiempo atrás estamos hablando que llegó esta bendición del Señor? Esta bendición que cayó en nuestras vidas, esta bendición del Dios Todopoderoso manifestado. Ahí llegó el cartero con noticias nuevas. Y aquí está este cartero dándole noticias a usted. Quiero decirle a usted que la bendición que Dios nos otorga viene desde antes, mucho antes de lo que usted pueda entender y comprenderlo. Esa eternidad pasada nos revela la voluntad del Padre y el propósito de usted y el mío para con nosotros, la esperanza de gloria. Y esa bendición fue derramada desde allá, desde el corazón de Dios, desde el pensamiento de Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, mírenlo ahí, pueblo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, el Dios de la altura y el Dios santo se revela a nosotros, nos bendice y nos otorga la esperanza para que fuésemos como Él es, santo. O sea, escuche bien, la palabra bendición implica consigo, o sea, cuyo significado lleva como raíz, es poner a la altura.
Y cuando hablamos a la altura, Dios quiere que nosotros seamos glorificados. Gente, cuando usted entra en este pensamiento y propósito de Dios, usted se da cuenta de lo que usted vale en Dios, de lo que usted es en esencia verdaderamente por la bendición que ha otorgado Dios desde antes de la tierra. Con todos los conflictos que vamos a ver en el camino y con todos los obstáculos que se presentan y con toda la intervención cual fuere, verdaderamente allí nace la voluntad de Dios para con el hombre en bendecirnos, según Él nos ha escogido. Vuelvo y le digo, la naturaleza de Dios es que Dios es espíritu y Dios es amor. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para con los hombres. Y eso lo va a ver usted en lo que viene por delante. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado Jesucristo el Señor. Y si toca la melodía del tiempo es porque el tiempo avanza. Y Jesucristo ha derramado su voluntad para con nosotros, que comprendamos que el propósito de Dios es alcanzarnos para así glorificarse en sí mismo, para la alabanza de su gloria. Mire, Él nos hizo aceptos en el amado, en el eterno Jesucristo, para que nosotros seamos hallados en gracia y en gloria. Déjeme hacer una oración por usted, porque yo sé que el tiempo apremia. Para entrar en calor en la tercera parte, usted tiene que asimilar estos principios. El Dios eterno manifestado a la humanidad y el Cristo de la gloria, el eterno Señor, su vínculo y relación con nosotros. Cuando usted entiende este misterio, hermano, usted va a comprender lo que costó el sacrificio de Jesucristo. Pero ese sacrificio nació desde antes de la eternidad pasada. Permítame la oración a favor suyo. Padre, yo te doy gracias por esta gente que nos escucha, que recibe esta revelación en medio de estos tiempos. Pido para ellos una revelación eterna. Dios, que desde la eternidad y hasta la eternidad ellos comprendan que tú eres Dios. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para asimilar la palabra y poder entenderla y hacerla nuestra. Permite, oh Dios, que tu revelación cale en lo más íntimo de nuestro ser. Que descubramos en ello tu voluntad, tu parecer y tu hacer. Que tú eres el Dios bondadoso de misericordia. Que tú has puesto tu favor y tu gracia a favor de nosotros, la iglesia. Gracias por esta revelación hermosa. Y gracias por lo que viene, que es mayor en gloria. Bendito sea tu nombre desde ahora y para siempre. Y que la paz tuya sea sobre este pueblo que nos escucha y el tiempo está puesto en tus manos. Gracias, Señor. Gracias, Padre.